Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, reconociendo, Señor, tu inmenso poder. Eres un Dios soberano, Señor, un Dios que cuida, un Dios que restaura, un Dios que alienta, un Dios que levanta, Señor, un Dios que consuela, un Dios que abraza, un Dios de amor. Gracias por cada uno de tus atributos, Señor, que son perfectos, Señor, son grandes y eternos. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te honramos, Señor, honramos tu santo nombre, porque eres digno de suprema alabanza. Y entregamos esta escuela dominical en tus manos, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice mi vida, Señor. Gracias por todo lo que has puesto, Señor, aquí en esta clase, que pueda ser de bendición para cada uno de los hermanos quienes la oirán. Te alabamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy seguiremos con el capítulo 11 del libro de Romanos. La semana pasada quedamos hasta el versículo 10 del capítulo 11 y seguiremos viendo ahí desde el 11 en adelante. No lo vamos a terminar el capítulo 11, ya la otra semana terminaremos el capítulo 11 y terminaremos también con la escuela dominical de este año. Haremos un receso, ¿cierto?, de verano y después volveremos a retomar nuevamente en marzo, a ver si de ahí terminamos el libro de Romanos. Tuvimos un año y no lo alcanzamos a terminar. Los primeros versículos del 11 al 15 del capítulo 11 dicen: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Como habíamos dicho en clases anteriores, los capítulos 9, 10 y 11, Pablo está hablando directamente o netamente, por decir algo, al pueblo de Israel, ¿cierto? Está hablándole al pueblo, a este pueblo que había rechazado al Mesías, al pueblo escogido de Dios. Y durante los capítulos 9, 10 y 11, Pablo hace diferentes tipos de preguntas y preguntando que cómo era posible, si era el pueblo escogido de Dios, pareciera que Israel no fuera ahora el pueblo escogido de Dios y está apartado, como que Dios lo hubiese desechado. En primer lugar, la separación, ¿cierto?, temporal de Israel por parte de Dios no fue una ocurrencia de último momento o una explosión de enojo, ¿cierto?, o de ira de parte de Dios, sino que tuvo un propósito definido, un propósito divino y un propósito eterno. Como vimos en el versículo 1 de este capítulo la semana pasada, Pablo allí empezó con una pregunta, ¿cierto?, en el capítulo. Y ahora introduce esta sección haciendo otra pregunta retórica, una pregunta que nos hace pensar, que nos lleva a reflexionar. Y dando luego también, después de esa pregunta retórica, una respuesta negativa, o la respuesta negativa más fuerte y tajante posible. Allí en el versículo 11 era la respuesta más tajante en el griego, ¿cierto?, en aquella época, de decir no a algo. El versículo 11 dice: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, responde Pablo automáticamente a la pregunta, ¿cierto?, que los lectores que iban a leer la carta podían haberse preguntado. Dios no ha permitido que Israel, su pueblo escogido, ¿cierto?, caiga en una incredulidad y desobediencia tales que llegasen a un estado insalvable. Durante un tiempo señalado por el mismo Dios, ha dejado que Israel divague en medio de la ceguera y tinieblas espirituales. Pero su ceguera
no es irreversible, no es que no tenga solución, ¿cierto? Y su oscuridad nunca ha sido tampoco una oscuridad permanente. Como también hemos visto en clases anteriores, el grave tropiezo que tuvo el pueblo de Israel, que a Pablo lo habló, ¿cierto? Fue el rechazo de Israel a su Mesías. Capítulos anteriores, clases anteriores, vimos que él tropezó, ¿cierto?, con la piedra de tropiezo que es Jesucristo. No obstante, el rechazo de Israel hacia el Hijo de Dios mismo y su reino sobre ellos no trastornó o no echó a perder el poder del plan de Dios. Por el contrario, el Señor usó, ¿cierto?, esa terrible transgresión de su pueblo escogido de Israel para lograr su propio objetivo divino. Todo tenía un plan perfecto. Aunque algunos puedan pensar o podamos preguntarnos, ¿pero qué pasó si Israel era el pueblo escogido de Dios? ¿Y por qué ellos lo rechazaron? ¿Cierto? Todo tiene un objetivo divino, un plan divino para Dios. Nada ocurre porque al Señor se le fue de la mano. Y ese objetivo tiene dos facetas o dos lados. Uno, traer salvación a los gentiles. Y segundo, traer salvación a los judíos. Por medio del tropiezo... se me puso loco el computador. Esperen un ratito, hermano. Se me salió el... Por medio, ¿cierto?, del tropiezo de Israel, la salvación que Dios ofrece en su gracia fue extendida a los gentiles, ¿cierto? Como dice el versículo 1, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. La pérdida temporal de Israel redundó en ganancia permanente para los gentiles, para el pueblo que no era escogido, digamos, para los no judíos, ¿cierto? O sea, para nosotros. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, a no ser que haya algún judío aquí, o judío, no sé. Aunque la salvación abundante provista, ¿cierto?, a los gentiles vino como resultado de que Israel como nación repudiara a su Salvador. Esa extensión de la gracia, amado hermano, a los gentiles no fue algo improvisado por Dios. Estaba planeado desde mucho antes. Desde el primer llamamiento, ¿cierto?, de Abraham, la intención y propósito de Dios siempre fue que su pueblo escogido, ¿cierto?, fuera el instrumento para llevar la salvación a los gentiles. El Señor dijo a Abraham en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así fue, y así ha sido. Y el segundo objetivo de Dios, al dejar de lado a Israel, fue también provocarles a celos, dice el versículo. Aunque la esencia, tener celos, ¿cierto?, es un concepto negativo. La intención de Dios era que los celos que Israel sintiera de los gentiles funcionaran como un estímulo positivo para traer a su pueblo nuevamente a él. Los judíos habían menospreciado, ¿cierto?, mirado por encima del hombro a los gentiles por mucho tiempo y consideraban que estaban fuera del alcance de la gracia de Dios, de la salvación. Decirles que habían perdido su relación especial con Dios, ¿cierto?, a los judíos, decirle eso era bastante inquietante para ellos. Eran algo que ellos no aceptaban. Pero aún decirles que Dios había ofrecido esa relación que ellos desaprovecharon a los gentiles, sin duda, amado hermano, esto era un trago, o es incluso un trago amargo para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, ¿cierto? Algo que ellos no aceptaban o no aceptan. Pablo ya había recordado a sus lectores, a los hermanos, acerca de la relación de Dios
en la antigüedad por medio de su palabra, ¿cierto? Con respecto a su propósito para los gentiles. Él por medio de Moisés dijo: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y por medio de Isaías dijo: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cierto? Esto sale en Romanos, capítulo anterior. No obstante, ¿cierto? El propósito último, amado hermano, que Dios tenía de relegar, ¿cierto? O de apartar a Israel, no era alejar aún más a su pueblo, sino traerlos de vuelta a Él. Lo que quiso fue confrontarlos cara a cara con su propio pecado, que Israel pueda ver su propio pecado y sus consecuencias de alejarse de Él. Que se dieran cuenta, ¿cierto? El propósito de Dios era que Israel se diera cuenta de que estaban, ¿cierto?, equivocados y reconocieran la necesidad de la salvación que es ofrecida ahora a los gentiles. Cuando los judíos ven que el Señor, ¿cierto?, derrama sobre los gentiles o sobre la iglesia gentil las bendiciones que estaban reservadas para Israel, algunos de ellos desean, ¿cierto?, esa bendición para sí mismos y acuden en arrepentimiento y fe a Jesucristo, su Mesías, a quien antes rechazaron. El versículo 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice Pablo. Dios ha utilizado aún la transgresión más grande de Israel, que fue rechazar, ¿cierto?, a su Mesías, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, con el fin de cumplir su propósito para traer, como dice el versículo allí, riquezas al mundo, riquezas espirituales. Esto es, ¿cierto?, a los gentiles. Tal como dijimos anteriormente, Dios había declarado, ¿cierto?, a Abraham cuando lo llamó para sí a Israel por primera vez. Él dijo, lo leímos recién: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aunque Israel falló, amado hermano, en dar testimonio de justicia al mundo, Dios hizo que diera testimonio al mundo de injusticia, por así decirlo. Como el Señor no pudo usar la fidelidad de Israel para traer riqueza a los gentiles, en lugar de eso Él tuvo que usar la defección, dice el versículo, de Israel para traer esa bendición o esa riqueza a los gentiles. Versículo 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstola de los gentiles, honro mi ministerio. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él no quiere restar importancia a su llamado especial de alcanzar al mundo gentil. Él tenía un llamado especial de alcanzar a los gentiles, ¿cierto?, a través de la predicación del Evangelio, alcanzar a los gentiles para que puedan llegar a Cristo. El apóstol hacía énfasis en ese llamado donde quiera que él ministrara, donde quiera que él fuera, él hacía énfasis en eso. Pero también sabía que la salvación viene de los judíos. La salvación viene del pueblo de Israel, de los judíos, ¿cierto? Y que, como dice Romanos 1:16, el primer capítulo que vimos de la carta, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Además de este conocimiento, ¿cierto?, él tenía un gran amor personal también, Pablo, por sus coterráneos, ¿cierto?, judíos, y gran tristeza en su corazón, también lo vimos en clases anteriores, y continuo dolor en su corazón a causa de su perdición, ¿cierto? Porque, como dijo en Romanos 9, los versículos 3 y 4, él dijo: porque deseara yo mismo ser anatema, decía Pablo, separado de Cristo por amor a mis hermanos.
los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, ¿cierto? Era indudable, ¿cierto?, que el anhelo, ¿cierto?, del corazón de Pablo y su oración a Dios por Israel eran por su salvación. Él amaba al pueblo judío y sufría al ver cómo ellos rechazaban al Mesías. Versículos 14 y 15 dicen: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Además de querer traer, ¿cierto?, a los gentiles a la salvación para su propio beneficio, también quería que su salvación, ¿cierto?, fuera un instrumento usado por Dios para redimir a los judíos. Dice, porque si su exclusión, dice el versículo, ¿cierto?, de las bendiciones espirituales, ¿cierto?, de la promesa divina, redunda en la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Está diciendo Pablo, sino vida dentro de los muertos. Termina diciendo el apóstol en el versículo 15. Entonces, nos está diciendo, la tragedia de su exclusión será superada, ¿cierto?, por la gloria de su admisión. El pueblo judío algún día será redimido completamente. Versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Como siempre, ¿cierto? La lógica de Pablo es irrefutable, amado hermano, o indiscutible, ¿cierto? Si las primicias son santas, señala el apóstol, también lo será la masa restante. El apóstol presenta también una analogía, ¿cierto?, usando una imagen de un árbol o una vid, qué sé yo. Y si la raíz dice santa, también lo son las ramas. Si la parte fundamental de una planta, ¿cierto?, la raíz, ¿cierto?, es santa, entonces aquello que produce esa raíz, ¿cierto?, las ramas, también debe ser santo. Y el empleo específico que Pablo hace en esta analogía, en este pasaje, tiene por objeto recalcar la verdad de que si las primicias y de la raíz son santas y representan a Israel, ¿cierto?, que tal vez son un símbolo que alude a los primeros patriarcas, también Abraham, Isaac, Jacob, entonces también todos sus descendientes, ¿cierto?, y el pueblo de Israel son santos y consagrados al Señor. Por lo tanto, si Dios olvidara a Israel, ¿cierto?, estaría incumpliendo sus promesas hechas a los patriarcas. Algo que su carácter, ¿cierto?, los atributos del mismo Dios perfecto no permite, porque Él cumple sus promesas. Y continúa la imagen ilustrativa de este árbol, ¿cierto?, en el versículo 17, que dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice el versículo 17. Aquí el apóstol se está refiriendo o se refiere a la práctica, ¿cierto?, agrícola de hacer injertos. Todos alguna vez han visto cómo se hacen los injertos. Los olivos pueden vivir, amados hermanos, cientos de años, muchos años, pero al envejecer se vuelven cada vez menos productivos, cada vez dan menos fruto. Y a fin de recuperar esa productividad, ¿cierto?, se les injertan ramas de árboles más jóvenes para que puedan dar mejor fruto o más fruto. Cuando una rama dejaba de producir olivas, era cortada, ¿cierto?, y se injertaba una rama más joven en su lugar. Entonces esta es la figura que Pablo está empleando aquí. Las ramas viejas e infructuosas de Israel fueron desgajadas, ¿cierto? Las ramas infieles e improductivas de Israel fueron reemplazadas por las de un olivo silvestre que representa a nosotros, amado hermano, a los creyentes gentiles, el cual fuimos injertados en lugar de esas ramas. Ese olivo silvestre con ramas gentiles, ¿cierto?, conformada por gente de todas las naciones, amado hermano,
que creen en el Mesías, en el Señor Jesucristo, fueron hechos participantes, dice el versículo, de la raíz y de la rica savia del olivo. Como dice el versículo, ¿cierto? Junto a todos sus descendientes creyentes de Abraham, a fin de participar de aquella raíz, ¿cierto? De bendición divina y de relación también eterna con Dios mediante la salvación. Pero hay algo importante en el versículo. Pablo aclara, dice que no todas, sino algunas de las ramas fueron desgajadas. Esto indica que siempre ha habido un remanente de creyentes en Israel. Siempre, siempre. Y muchos judíos creyeron en Cristo durante su ministerio terrenal y durante un tiempo de la iglesia primitiva. Y va a haber un remanente también, ¿cierto? Que el Señor apartará, un remanente fiel, que apartará para la restauración total de Israel. No sé si se acuerdan que la otra vez yo les hablaba de los 144.000 sellados. Es un remanente y yo les daba, piensa en Chile nomás, les decía yo, ¿cuántos cristianos o ministros fieles habemos? Muchos más de 144.000, pero solamente un remanente, 144.000 sellados, ¿cierto? Que salen en el Apocalipsis, serán los encargados o el grupo de misioneros que va a haber para restaurar el pueblo de Israel. 12.000 de cada tribu. Y yo sacaba mi cuenta y decía, poquísimo. Yo creo que aquí en Osorno nomás, ¿cuántos cristianos habremos? Pero ojo, no se trata que 144.000 más son los salvos. No es eso. Son los sellados, el remanente escogido para predicar la buena nueva, ¿cierto? Para que todo Israel crea y se convierta. Ahora, el versículo 18 viene con un mandato para todos y cada uno de los gentiles que está basado en esa verdad. O sea, nos dice a nosotros también, este versículo nos está diciendo a nosotros, dice, no te jactes con las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En la iglesia de Cristo, amado hermano, no debe haber un lugar para un orgullo espiritual, mucho menos para un antisemitismo. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Es una actitud de odio o de hostilidad o tipo de racismo contra el pueblo judío. No deberíamos, como gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes, ¿cierto? Somos descendientes espirituales de Abraham. Los gentiles mismos no eran fuente de bendición, así como tampoco lo han sido los creyentes judíos. Los creyentes gentiles son bendecidos por Dios debido a que son descendientes espirituales del creyente fiel Abraham. Nosotros somos bendecidos porque hemos sido injertados dentro del pacto de salvación que Dios estableció con Abraham. Y ahora ofrece su gracia a todos los que creen en Dios, ¿cierto? En el Dios de Abraham. Así como Pablo explicó a las iglesias, ¿cierto? En la región de Galacia, estamos estudiando el libro de los Gálatas, ¿cierto? También en los cultos. Él dijo allí en Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice la Escritura. Y en algunos versículos más adelante, allí mismo en el capítulo de Gálatas, el apóstol explica además que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3.
Es entonces, hermanos, ridículo o presuntuoso, ¿cierto? U orgulloso que los creyentes gentiles piensen que tienen que jactarse contra las ramas naturales, contra los judíos, ¿cierto? Que incluyen también aquellos que fueron desgajados incluso por su incredulidad. Nunca nos debemos olvidar que los gentiles, ¿cierto?, no sustentan la raíz, no la sustentan, sino que la raíz nos sustenta a nosotros, a los gentiles. La bendición de los creyentes judíos y gentiles, amado hermano, por igual viene a través de la raíz, de las promesas, del pacto de Dios y por su poder solamente. Y Pablo anticipó que, a pesar de la claridad de esa verdad, algunos de sus lectores gentiles seguirían empeñados, ¿cierto?, en rebatirle. Él dice en los versículos 19 y 20, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice el apóstol. En otras palabras, las acciones divinas, ¿cierto?, de desgajar e injertar, ¿cierto?, estuvieron basadas en la creencia personal, no en una inferioridad o una superioridad, ¿cierto?, racial o de la nación o de nación. El asunto no es no es de dignidad o de mérito que yo alcancé algo, ni tampoco es una cuestión racial, étnica, social o intelectual, ¿cierto?, o incluso moral. El único asunto es la fe. Las ramas de los judíos fueron desgajadas a causa de su incredulidad y los gentiles que creyeron fueron injertados en este árbol. Es decir, quedaron puestos en pie, dice ahí el versículo, sobre la base de su fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo en el versículo, no tiene razón alguna para que te ensoberbezcas, ¿cierto? O te agrandes, ¿cierto? O seas altivo, advierte Pablo. Sino tienes todas las buenas razones para temer, ¿cierto? Si no teme, dice el versículo. Y sigue diciendo también el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Ah? Las ramas naturales, ¿cierto? Su pueblo del pacto, ¿cierto? Pueblo escogido de Israel, a ti tampoco te perdonará, está diciendo Pablo. A los gentiles, ¿cierto? Que no son parte de ese pacto. Si el llamamiento y bendición especiales de Israel por parte del Señor no pudieron, ¿cierto?, protegerlos de ser desgajados, de ser quitados, sin duda alguna la falta de ese llamamiento y bendición en los gentiles tampoco puede protegerles de ser cortados por su incredulidad. Por lo tanto, hacemos bien, dice Pablo a sus lectores gentiles, en tener un temor justo y reverente que nos permita resistir cualquier tentación de jactancia y soberbia. Versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La palabra severidad, su significado de raíz es el de cortar del todo, a ras, ¿cierto?, con rapidez. Y se relaciona con el verbo cortado con el que termina este versículo, ¿cierto? En este contexto, cayeron significa caer al punto de quedar por completo en ruinas, completamente en ruinas. Por lo tanto, Pablo está hablando que una condición espiritual grave, en extremo, en la que la persona cae en el sentido espiritual de la oportunidad, puede caer en un juicio. A eso está hablando Pablo.
es una mirada, ¿cierto?, también al pasado. Ahora Pablo pasa a advertir a quienes viven en el presente, ¿cierto?, y se han identificado con el evangelio de la salvación, para que cada uno de ellos permanezca, dice el versículo, en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado, está diciendo Pablo, si no permaneces en esa bondad. O serán juzgados, ¿cierto?, con severidad, al igual que aquellos que en el pasado estuvieron tan cerca de la bendición y cayeron. Versículos 23 y 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? La relegación, ¿cierto?, temporal de Israel por parte de Dios tiene una promesa definitiva, definida, ¿cierto?, y maravillosa. Aunque la promesa se da aquí con una condición. Dice, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, dice, cuando con certeza, ¿cierto?, cuentan, digamos, con la certeza de lo que Dios había asegurado a su pueblo de antemano. Y es que esa condición sería cumplida. Israel por fin verá a Jesús como su Mesías, como su Salvador, y se arrepentirá de su incredulidad y lamentará su rechazo previo al Mesías, al Salvador. Por medio del profeta Zacarías, el Señor declaró, ¿cierto?, en Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios, en su propio tiempo perfecto, amado hermano, y en su propio poder, actuará de forma soberana para salvar a la nación de Israel. Aquí el Espíritu Santo se identifica como espíritu de gracia y de oración, porque Él trae gracia del Señor, ¿cierto? Y esa gracia produce tristeza que resulta en oración de arrepentimiento a Dios y peticiones humildes de perdón. El arrepentimiento de Israel vendrá porque verán a Jesús, a aquel a quien rechazaron, a quien crucificaron, ¿cierto? Y lo verán como su Salvador. En aquel tiempo los hijos de Israel, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Los descendientes naturales de Abraham se convertirán también en sus descendientes espirituales y una vez más el pueblo escogido de Dios que recibe la plenitud de la bendición divina la recibirá. Como dijimos, en el futuro Israel se arrepentirá de toda su incredulidad. La palabra lo dice, y acogerá, ¿cierto?, o aceptará al Mesías. Y en los términos de la analogía, ¿cierto?, que vimos aquí del olivo de Pablo, en aquel tiempo Dios injertará otra vez con gozo a los judíos creyentes en el olivo de su pacto de bendición, en este árbol que representa a Pablo, puesto que fue de ellos desde un principio, a diferencia de las ramas silvestres que son los gentiles, los no judíos. Amén. Amén. La otra semana terminaremos la idea del capítulo. Y será la última clase del año. Oremos.